nosotros no nos imaginábamos que la situación del país en estos 5 meses se iba a deteriorar de la manera que se ha deteriorado. Y esto tiene que ver centralmente con lo que nosotros denominamos la restauración conservadora, es decir, lo que es las políticas neoliberales, que ya la vivimos en Argentina en periodos anteriores, como ser el DMN, la Junta Militar, etc. Lo que hay claro ahora es lo común, es lo que siente el pueblo en su conjunto. ¿Cuál es? Es que no le alcanza para llegar a fin de mes, digamos. Le aumentan las tarifas de luz, de gas, de agua, las prepagas, la tarifa del transporte, el consumo, digamos, cuando va con el carrito al supermercado. Entonces vos te encontrás con una situación compleja que al margen del discurso oficial, ¿cierto? Que dice que acá no hay despido, que acá que las cosas aumentaron el 2 o el 3%, cuando hasta las consultoras que son más oficialistas plantean claramente, ¿cierto?, que ya hay más del 35% de inflación, ¿cierto?, en 5 meses. Esta situación hace que de pronto la gente se le vaya generando en la gente un rechazo a estas políticas que de pronto había confiado, que de pronto íbamos a tener una Argentina mucho mejor y que el cuestionamiento al proceso de 12 años era una etapa superadora. Lo que está claro es que esto no ocurrió o no ocurre y nos encontramos con una situación compleja donde es la primera vez que nos encontramos después de 12 años, donde en los barrios populares, y no únicamente en Rosario, sino en todo el país, ya que me toca viajar por todo el país por el movimiento Evita, nos piden comida y nos piden copa de leche. Es decir, eso se había desterrado en la Argentina y nos encontramos en una situación que realmente es la pauperización de todas las clases sociales, ¿cierto? Fundamentalmente los pobres, los trabajadores, los más humildes, ¿cierto? Y por supuesto los sectores medios que no pueden asumir, digamos, y tener un consumo, digamos, porque, es decir, no pueden tener, digamos, grandes ventas porque no hay dinero por parte de los trabajadores y del pueblo en su conjunto para poder sobrevivir, y a eso se le suma, por supuesto, todo lo que te dije anteriormente de las tarifas, etcétera, etcétera, que una heladería que tiene las 24 horas la luz prendida no puede, diríamos, asumir, digamos, el costo de la luz, digamos, porque un tema era el costo de la luz o el gas o el agua en Capital Federal, que sí está subsidiada en gran medida, y otra cosa en todo el interior del país, donde la situación es absolutamente diferente. Es decir, acá nosotros, por una tarifa en Buenos Aires, en Capital, de 17, 20 pesos, que no es nada, y estaba subsidiada, en el interior del país eran 300, 400 pesos por los mismos gastos de electricidad que tenía. Nosotros estábamos en una situación, digamos, donde realmente medianamente estábamos pagando lo que correspondía. Y acá la tarifa, digamos, en Rosario, en Santa Fe, pasó de 300, 400 pesos a 2.000 pesos. Esta es la realidad concreta y esto es lo que visualiza el conjunto de la sociedad, digamos. Hay que remarcar que nacionalmente se produjeron 3 o 4 hechos muy importantes, que por un lado fue la venida de Cristina, ¿cierto? Después de 3 meses, 4 meses, que cuando fue a declarar con Bonadío a Comodoro Pi, que tenía que ver con el dólar futuro, ¿cierto? Que es una incongruencia porque eso fue una medida económica. Después, digamos, y la gran movilización abajo de la lluvia de más de 100.000 compañeros, digamos. Por otro lado, yo creo que lo más importante que ocurrió fueron la movilización de los trabajadores, las 5 CGT, es decir, las 3 CGT y las 2 CTA, junto con la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, en una marcha de más de 300.000 compañeros que de pronto repudiaban el proceso que lleva adelante Mauricio Macri en estos meses. Imagínate que esto ocurre esa marcha fue el 29 de abril, a 4 meses, diríamos, de la asunción de este gobierno. Por otro lado, es decir, está en la votación de digamos, que hubo en la Cámara de Diputados y los acuerdos que hubo para
el tema del pago de la deuda de los buitres, que creo que eso desfinancia al Estado, ¿cierto? Porque es comprar deuda para pagar deuda, no es comprar deuda para desarrollo de infraestructura en el país, sino para pagar deuda. Por lo tanto, bueno, tenemos muchísimo más deuda. Después, el otro hecho que creo que también es importante, que es el proceso de unidad del peronismo. Es decir, nosotros creemos, y pasa siempre, digamos, no es nuevo en la historia argentina, es decir, cualquier partido cuando pierde, cualquier partido cuando está en el gobierno y de pronto pierde unas elecciones democráticas, se produce un proceso de implosión interna, digamos. Y bueno, las contradicciones que son secundarias pasan a ser principales, y en ese sentido creo que la visión que tenía el movimiento de Evita de buscar a alguien que de pronto no estuviera en ningún lado de los fundamentalismos, ni del kirchnerismo absoluto que no reconoce nada, ni tampoco aquellos que reniegan, ¿cierto?, de este proceso que fue absolutamente inclusivo en Argentina. Otro hecho que a partir de la movilización del 29 y anterior, y que eso es consecuencia de los despidos que hay en la esfera pública y esfera privada, es que de pronto se propone una ley antidespido, que creo que es fundamental. Esto va a ser en estos días, digamos, donde se decide este tema, pero fundamentalmente para los despidos, porque hoy la gente común, ¿cierto?, la gente del pueblo, aquel que no le puede llevar a su casa dinero para la comida diaria, para la salud de sus hijos, para la educación de sus hijos, para el divertimento, esto lo sufre, digamos, porque lo único que dignifica al ser humano es el trabajo. Y bueno, la verdad que es doloroso ir escuchando en la calle cotidianamente la gente que perdió el trabajo, la gente que de pronto está en una situación realmente de crisis y que, por supuesto, a partir de fundamentalmente de 40 a 50 años ya no tienen más posibilidades de conseguir trabajo. Yo lo que creo es que la única manera de revertir este proceso, primero, creo que el rol central lo tienen los trabajadores, es decir, los trabajadores organizados. Eso ocurrió en Comodoro Rivadavia, donde en una ciudad de 150.000 habitantes había 50 a 60.000 personas que no eran únicamente los trabajadores, sino sus familias que salían a la calle. Es decir, la movilización del otro día que tiene que ver con las paritarias docentes del 14%, cuando realmente vos sabés, y lo sabe cualquiera, cotidianamente que la inflación es totalmente superior al 14%, o el presupuesto universitario que no le alcanza ni para pagar la luz. Bueno, yo lo que le digo al pueblo rosarino, al pueblo santafesino, al argentino en general, que la única manera de revertir esto es con organización, tratando de que lo más importante sea lo reivindicativo, ¿cierto? No importa de qué ideología cada uno es, ¿cierto? Si es peronista, si es de sectores de izquierda, si es de cualquiera que se sienta de ningún partido, tratar de unirnos entre todos, porque realmente creo que de esta manera, con esta política, cada día en Argentina vamos a estar muchísimo peor. Desgraciadamente, avalo, lo dije anteriormente en otro programa de televisión, cuando me preguntaba cuál era mi visión con respecto al gobierno de Macri, que es lo que yo pretendía. Y la verdad que yo pretendo que le vaya mal, porque si le va bien es que le va mal al pueblo argentino. Entonces yo la verdad que soy sincero, digamos, si no sería un hipócrita. Es decir, yo quiero que le vaya mal, porque cuanto más mal le va, mejor le va al pueblo argentino. Cuando me preguntaba cuál era mi visión con respecto al gobierno de Macri, que es lo que yo pretendía. Y la verdad que yo pretendo que le vaya mal, porque si le va bien es que le va mal al pueblo argentino.